tardes, hola, mi nombre es Miriam Franco y hoy voy a hablar sobre reedificar tu altar. Estamos muy contentos de estar aquí. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, estamos aquí para servir, amén. Y el texto que vamos a leer hoy es Primera de Reyes 18:30 y dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Hoy vamos a hablar de Elías, de la historia de Elías en Primera de Reyes. Amén. Y la historia empieza con que Acab, el rey, el reinado de Acab comenzó. Y dice la Biblia que Acab fue el rey, uno de los reyes más malos de Israel. Amén. Acab se casó con Jezabel. Y Jezabel y Acab levantaron un altar para Baal y para Acera. Entonces Elías fue con el rey Acab para decirle que el Señor le había dicho que iba a haber una sequía sobre el pueblo. Amén. Entonces, Dios, después de Elías de haber dicho a Acab lo que iba a pasar, Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit y que allí él iba a mandar cuervos que le dieran carne y pan, porque iba a haber una muy grande sequía. Y así fue. Luego de días, podemos ver en la Biblia que dice que el arroyo se secó. Y mandó Dios a Elías a Sarepta de Sidón con una mujer viuda y su hijo. Amén. Ya pasando ese transcurso, después de muchos días, Elías se encontró con Acab. Fue hacia donde Acab y fue cuando mandó a reunir a todo Israel, a los 400 profetas del Baal y a los 400 profetas de Acera en el monte Carmelo. Y en Primera de Reyes 18:21 dice que Elías les dijo que hasta cuando les preguntó al pueblo de Israel que cuándo iban a parar de tener dos pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Sino que ellos estaban sirviendo a dos dioses, al Baal y a Dios. Ellos estaban indecisos, o ellos se iban y volvían y se iban y volvían. Entonces, Elías les dijo a los profetas del Baal que escogieran un buey y que prepararan un altar y que oraran a sus dioses para que mandara fuego del cielo para su altar de ellos. Entonces ellos invocaron al Baal desde la mañana. Los profetas del Baal, los 400 profetas del Baal, invocaron al Baal desde la mañana hasta el mediodía. Pero ellos vieron que no pasaba nada. Entonces Elías se burló de ellos y empezaron a desesperarse, y fue cuando ellos empezaron a lastimarse, a cortarse, a derramar sangre, y luego se dieron cuenta que no había ninguna contestación. Entonces ellos pararon. No hubo ninguna respuesta de Baal para ellos. Entonces, lo que más me llama la atención sobre esta escritura es de que Elías mandó llenar 4 cántaros con agua y mandó a la gente que derramaran los 4 cántaros no solamente una vez, sino 3 veces. Amén. Entonces se llegó la hora de ofrecer el holocausto, y Elías se acercó y dijo algo muy sencillo. Dijo una oración muy sencilla: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y ni siquiera había terminado Elías la oración, ni siquiera había terminado Elías de hablar con Dios cuando Dios mandó fuego inmediatamente, y fue un fuego fuerte que dice en la Biblia, que dice en la palabra de Dios en Primera de Reyes 18, dice que hasta las piedras se consumieron por el fuerte fuego que Dios mandó, y la agua que fue echada con los 4 cántaros 3 veces fue tragada por el fuego. Amén. Después de que el pueblo de Israel miró quién en realidad era el Dios bueno y el Dios real, dijeron, este es el Dios de verdad, este es el Dios real y no como el Baal. Entonces, dice la Biblia más adelante en Primera de Reyes, dice, y después Elías subió al monte de una vez más, al monte Carmelo, y oró para que hubiese lluvia, porque había una sequía sobre el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Dios mandó esa sequía. Entonces, Elías, por la misericordia de Dios, Elías fue y subió al monte Carmelo y oró por esa lluvia que se necesitaba sobre el pueblo. Y entonces, al ratito, empezó a llover. Yo vengo a decirte 3 puntos sobre este estudio que voy a darles. Primera es, acércate. Segunda es, arregla tu altar. Tercera es, darte cuenta de que tú te desviaste. Amén. Entonces, Elías le dijo al pueblo de Israel, en Primera de Reyes 18:30, le dijo al pueblo que se acercaran a él, porque él estaba cerca de Jehová, de Dios. Y yo estaba buscando, y el nombre de Elías, traducido al español, es Jehová es Dios. Y yo estaba también buscando, estaba haciendo research, y en la antigüedad el nombre de una persona es muy importante porque representan 2 cosas. Primera, el destino de la persona. Segunda, la esencia de la persona. Y yo leía en la Biblia ayer en el libro de Reyes que donde quiera que Elías llegaba, la presencia de Dios llegaba y se manifestaba, y Dios hablaba al pueblo de Israel por medio de él. Entonces, cuando el pueblo de Israel se acercaba a Elías, el pueblo de Israel se acercaba a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios? En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice aquí en Santiago, dice que si nos acercamos a Él, Dios se acerca a nosotros. Isaías 55, 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y si dejamos nuestros pecados a un lado, y si dejamos todas nuestras debilidades, y si dejamos todo lo que nos está estorbando y todo aquello que nos ha alejado de Dios, dice que Él tendrá misericordia y que Él nos perdonará de todo pecado que hemos cometido. Amén. El segundo punto es, arregla tu altar.
simbólicamente el altar representa la presencia de Dios. En la historia de Elías es por eso que el altar siempre tiene que arder continuamente y nunca tenía que apagarse. No podemos ayunar y orar esperando que Dios nos bendiga cuando en realidad hay pecado en nuestras vidas. El Señor me decía, es necesario ordenar la casa, es necesario ordenar tu vida, es necesario que ordenes lo que tengas que ordenar. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra casa está desordenada, nuestros hijos están desordenados, nuestro matrimonio está desordenado. Así como decía la palabra de Dios que estaba el altar, el perro está desordenado, todo, absolutamente nadie te hace caso, todo es un desorden alrededor de ti. Y luego, a veces nosotros le preguntamos a Dios, Dios, pero ¿por qué mi vida es así? ¿Pero por qué estoy pasando por eso? ¿Pero por qué? Porque hay veces que no tenemos orden en nuestra vida, que Dios no está en nuestros planes, en nuestra vida. ¿Y qué más va a ser que simplemente porque hay pecado en nuestra vida, porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de ayunar, hemos dejado la presencia de Dios? Dice en Mateo 12:43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando tú abres la puerta, una puerta pequeña, al diablo, el diablo entra y desordena y destruye tu vida y la vida de todos aquellos que te aman, amén, que están alrededor de ti. Pero déjame decirte algo que Dios me dijo que te dijera, que en medio del desorden y la idolatría que estaba en el pueblo de Israel, Dios levantó a Elías como profeta. Y cuando Elías se encuentra con el rey Acab, le dice en Primera de Reyes 18, 17 al 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y fíjese la respuesta que Elías le dio a Acab. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, no es mi culpa, le dice, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A veces, en el momento que estamos en desobediencia, no nos damos cuenta que nuestras decisiones traen consecuencias, y a veces uno acaba haciendo los mismos errores que nuestros padres han cometido cuando nosotros éramos unos niños. Entonces, ahí entramos al tercer punto, al darse uno cuenta que algo tiene que cambiar en nuestras vidas, que estamos en una desviación, que estamos en algo erróneo, que no hemos estado haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, un altar que antes fue de Dios, que fue de un Dios vivo, se convirtió en un altar de un Dios muerto que no tiene boca, que no tiene manos, que absolutamente no tiene respuesta para nada. Entonces, tu altar a ti ya no te interesó. Tu altar se convirtió en altar de otras cosas más importantes para ti. Ya no oras, ya no ayunas, y ni sientes y ni te interesa la presencia de Dios. El Señor me dijo
que así como el pueblo de Israel tenía el altar arruinado por causa de que le oraban al Baal y se azotaban para que mandara fuego a su altar, que así lo tienes tú por tantas cosas que tienes que hacer, porque tú has puesto pecado en tu vida. En el lugar de la presencia de Dios, donde debería de haber estado la presencia de Dios, has puesto muchas otras cosas, el trabajo, a veces la familia, a veces la música, los vicios. Hay cosas que no deberían de estar allí. Y la verdad, en donde están esas cosas debería estar la presencia de Dios. Pero déjame decirte una cosa, que tu desviación, que tu pecado, que todo lo que está a tu alrededor, que es más importante que Dios, tu error, no cambia el amor que Dios tiene por ti y por mí. Amén. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay gente que a veces cree que lo que hiciste tú mismo, tú lo crees y piensas que fue algo tan horrible, tan feo, que Dios no puede perdonar lo que has hecho, que Dios no puede perdonar tu error, que Dios no puede perdonar lo que tú cometiste en el pasado. Pero hay veces que el diablo toma esa forma y ataca tu pensamiento y ataca tu vida. Pero en realidad Dios nos ha amado y nos ha dado vida eterna. Entonces, Dios te ha dado una oportunidad. Dios te ha dado vida eterna. Dios te ha dado salvación. Y más adelante dice que los profetas del Baal eran 400. Pero Elías era solo uno. A veces no nos damos cuenta que no importa que tú te encuentres solo en este momento. En situaciones no siempre vamos a estar rodeados de gente. No importa que estés solo, tú mismo puedes invocar la presencia de Dios en tu vida. En tu soledad, busca a tu Dios y levántate. Acércate a Dios. Vuelve a levantar tu altar. Reconoce que has hecho mal y luego pide perdón. Y sabemos que Dios es un Dios justo y fiel, que siempre va a estar esperando que lo busquemos. Y lo que Dios me hablaba, lo que Dios me decía, que hay personas que se sienten secos, como lo que pasó con el arroyo de Querib. El arroyo se quedó seco porque no había lluvia. El arroyo se quedó sin agua porque no había una sequía tremenda en el pueblo. Amén. Pero Dios te dice hoy, aquello que se secó, yo lo voy a volver a revivir. Y si tú te atreves a obedecer mis órdenes, yo voy a volver a darte esa agua que tú necesitas en tu vida. Si tú te atreves a obedecer y a seguir y a luchar por Cristo y a luchar por la presencia de Dios, Dios va a hacer de algo que fue horrible, de algo que fue malo en tu vida, lo va a cambiar en gozo, lo va a cambiar en lo que fue llanto, lo va a cambiar en felicidad. Todas aquellas lágrimas que tú has derramado, Dios las ha visto. Ahora Dios sabe qué fue tu dolor. Dios sabe en qué situación tú estás. Vuelve a la presencia de Dios. El Señor está ahí esperándote. Y si tú necesitas una iglesia, manda un mensaje. Podemos ayudarte en cualquier cosa. Y yo hoy quiero hacer una oración por ustedes, por ti. Si necesitas de Dios,
Si tú estás seco, si te sientes mal, que no has orado, que no has buscado la presencia de Dios, yo hoy quiero hacer una oración por ti. Señor, yo te pido que por esta gente que me está escuchando, Padre, yo te pido que tú primeramente los cubras y los guardes ahí donde están, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, derrama tu espíritu sobre ellos, Señor. Padre, yo te pido que tú pongas, Señor, en ellos paz, Señor. Que tú pongas en ellos tranquilidad en el nombre de Jesús, Padre. Levántalos, Señor. Quita toda culpa, Jesús. Quita toda cosa mala que los está tratando de hundir en el nombre de Jesús, Padre. Nosotros reprendemos, Señor, todo aquello, Padre Celestial, que no ha dejado, Señor, que ellos vengan a tus pies, o que no ha dejado que ellos vengan a una iglesia, Señor. Yo te pido que tú los cubres y los guardes. Dales una esperanza, Señor. Dales amor, Señor. Padre, yo te pido que revivas todo aquello que está seco, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.